noches, amigos televidentes que me siguen por su espacio, Negocios y Más en TV. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta hora que vamos a compartir informaciones, comentarios, análisis ligado al mundo de la economía y la finanza. Quiero iniciar hoy dando una nota luctuosa. Murió una amiga, muy buena amiga, la profesora Petra Jiménez, una joven maestra que en la actualidad se desempeñaba como directora de la tienda de enseres de la cooperativa de maestros. La profesora Petra Jiménez habrá que recordarla siempre con esa alegría, con esa actitud de servicio, de colaboración que tenía con los socios de esa institución y que sin lugar a duda la recordarán siempre grata, siempre dando las informaciones persistentes. La COCNAMA, como se conoce, todo el mundo sabe que ahí convergen diferentes intereses políticos del Magisterio Nacional. Sin embargo, esta joven maestra que debería tener ahí algunos 20 años, tuvo que haber durado trabajando ahí entre 18 y 20 años, siempre una persona como referente, que el que la conocía o tenía alguna persona que necesitaba algún tipo de servicio en la cooperativa de maestros, pues se lo enviaba a ella y ella, sin importar de bandería política, se empeñaba en que esa persona obtuviera resultados, por lo cual visitaba la institución. De manera que paz a su reto, están siendo velados en la funeraria Blandino de la avenida Charles de Gaulle. De manera que los amigos que me siguen y que conocen a Petra Jiménez, informamos que murió en el día de hoy, aquejada de una enfermedad que ya tenía y que se le complicó, se decompensó en estos días festivos y culminó con un coma al parecer diabético, que finalmente terminó con su vida. Petra Jiménez ha fallecido. Algo interesante después de esa nota luctuosa es que México, el presidente Peña Nieto, presidente de México, finalmente anuncia, este cable me llegó ahora mismo reciente, anuncia el reapresamiento de El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán hace unos meses que dio agua de beber cuando de una cárcel de extrema seguridad por allá por México, logró planificar, cavar sus allegados, sus cómplices que no estaban presos, que estaban fuera, pues cavaron un túnel que terminó en la celda en que él habitaba, en la que él estaba preso, y a partir de ahí se escapó. Los organismos de seguridad mexicanos, los organismos de seguridad de los Estados Unidos, los cuales también lo pedían o lo piden en extradición, alarmado ante este hecho, pues aunaron esfuerzos para lograr reapresar al Chapo Guzmán. Finalmente, al parecer en el día de hoy, casi de inmediato, hace minutos que el presidente Peña Nieto dio la información al mundo, fue atrapado. Hay que reconocer que el Chapo Guzmán es la segunda ocasión que se escapa de cárceles. Es famoso, conocido delincuente, narcotraficante, el cual dirige uno de los cárteles de México más agresivos, que es el cártel de Sinaloa. Todavía no tenemos las informaciones en cuáles fueron, en qué lugar fue que lo atraparon y en qué condiciones estaba, pero sí es un hecho. El Chapo Guzmán está de nuevo preso. Habrán que redoblar, tomar medidas de seguridad para que no vuelva a suceder algo como esto, porque eso llama la atención de manera significativa lo que son los niveles de seguridad en las cárceles de México, sabiendo que dicho país está sacudido por olas de violencia producto del narcotráfico que son niveles alarmantes. De manera que
esa información para el mundo, fue atrapado de nuevo, reapresado el Chapo Guzmán. A nivel de lo que son los combustibles, todos los combustibles fueron congelados, según la información del Ministerio de Industria, fue congelado todos los combustibles. La tasa de la moneda fuerte que siempre analizamos también se mantienen sin ningún tipo de variable que influya hacia el alta o hacia la baja, es decir, se mantiene estable. El dólar, su compra 45,05 y la venta 45,56, igual que el euro 48,35 y la venta 52,20. En el caso de los combustibles, llama mucho a la atención que estando el petróleo en una baja persistente que se mantiene, realmente los combustibles, se esperaba que los combustibles bajasen esta semana, según los parámetros que ha venido. Tenemos 2 semanas que se mantienen estables, que se mantienen frisados los precios. Sin embargo, a nivel de lo que es el petróleo, a nivel internacional, entonces no es así. El petróleo se mantiene en baja, sin embargo, aquí los combustibles se mantienen frisados. Es algo que llama mucho a la atención. Las autoridades siempre dan explicaciones que por lo general no satisfacen la orientación o no satisfacen la inquietud de los consumidores del mismo. Iniciando el año se debió recibir el año con una buena bajada sustancial del precio de las gasolinas, porque eso sin ninguna duda que incentiva lo que es el consumo, lo que incentiva, mueve la economía de manera significativa. Habrá que ver en los próximos días cuál va a ser el comportamiento del petróleo a nivel internacional. Al parecer lleva una línea que es persistente, sigue bajando, por lo que esperamos que en los próximos días pues el gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio ajuste los precios en consonancia a la realidad y que esto entonces beneficie a los hombres del transporte que usan el transporte para generar riqueza, al igual que para llevar el sustento de sus familiares a la casa, porque trabajan, son hombres del volante. Igualmente que se vean beneficiados los agricultores que puedan vender su precio justo, y que los intermediarios que alegan comprarlo bajito por la inversión que tienen que hacer para trasladarlo del campo a la ciudad, producto precisamente del elevado precio de los combustibles, de la gasolina, del gas o del gasoil, pues que se vean beneficiados con esta baja de los precios. Es lo que esperamos. El mercado de Texas bajó en un 2%, el barril del petróleo 2,06%, el cierre fue en $33,27 el barril a contrato a futuro. Realmente los precios del petróleo están rompiendo récord. Los valores en lo que se está vendiendo actualmente son valores que no lo veíamos desde hace 10 años, es decir, estamos llegando a los récords de aumento desde hace 10 años. Si ustedes comparan a cómo estaba la gasolina hace 10 años y cómo la tenemos hoy, cómo estaba el gasoil hace 10 años y cómo lo tenemos hoy, evidentemente que llama mucho a preocupación, porque se supone que tiene que ir en un equilibrio que le permita a la ciudadanía estar complacida con
con los precios a nivel internacional y con los precios que se venden aquí, al margen de que todavía tenemos un acuerdo con Petrocaribe. Petrocaribe que, sin lugar a duda, el Estado dominicano da pocos detalles de qué se hace con la generación de divisas, con los ingresos que percibe propio de los combustibles que recibimos sin ningún tipo de desembolso al momento, sino a futuro, con descuentos y precios preferenciales, y que aunque hace unos meses, el año pasado a principio, tuvimos que mover fichas rápidamente porque Venezuela pretendía vender al primer postor la deuda que ya teníamos producto de Petrocaribe. El país tuvo que verse obligado a buscar de lo que era nuestra reserva para mantener el presupuesto, sacar de las arcas para pagarle a Venezuela, para así evitar que otras personas pudieran comprar esa deuda y al mismo tiempo entonces beneficiarnos de un descuento de un 40% que estaban dando a quienes compraran esa deuda. Producto precisamente de la crisis que vive Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela está sacudida por una crisis muy alarmante que parece ser que pone en jaque lo que es el modelo de gobierno que tiene Venezuela y sobre todo el modelo de gobierno que dejó instaurado el presidente Chávez. En 2 semanas anteriores hubo elecciones de medio, lo que conocemos como elecciones de medio término. En esta semana se instaló ya los diputados que salieron electos y sobre todo los diputados que salieron electos, que en su gran mayoría eran de la oposición. Hoy tienen un presidente del Congreso de la oposición que va a dar mucha agua de beber. El enfrentamiento que se espera ahí en Venezuela, ojalá que el agua no llegue, que la sangre no llegue al río, porque al parecer nadie quiere ceder. En circunstancias como esa se impone el que mente fría puedan analizar la situación que se está viviendo para ceder. No hay por qué llevar al extremo la diferencia política que se vive en Venezuela, porque finalmente los más afectados siempre serán los más pobres, que es precisamente la masa, la gran masa de pobres siempre fueron las que apoyaron a Chávez. Ahora mismo han estado apoyando a Maduro. Sin embargo, las últimas elecciones muestran que ya no están tan contentos, porque sin lugar a duda que para que esto sucediera, o Maduro ha perdido, como efectivamente ha perdido mucha popularidad, los niveles de popularidad propios de las medidas que ha venido tomando, que parecen no ser simpáticas. Hoy en día en Venezuela hasta comprar papeles higiénicos es un problema. En Venezuela hoy en día salir de su país hay que solicitar los dólares, aún usted teniendo dinero en los bancos. Hay un control sobre la moneda que usted tiene que dar muchos detalles para poder salir de Venezuela, porque aunque usted tenga el dinero en dólares o en bolívares en el banco, usted tiene que justificar su salida y sobre todo justificar la cantidad de dinero que va a necesitar para ese viaje. En función de su justificación, el Estado o los que dirigen la política monetaria de Venezuela, entonces a partir de ahí ellos deciden la cantidad de dinero que le van a poner en sus manos para cualquier viaje que usted pudiera hacer. Entonces todo esto, más acompañado con la caída del petróleo, sin lugar a duda que afecta a Venezuela de manera considerable, porque la única producción que tiene Venezuela, la única forma de generar riqueza que tiene Venezuela es el petróleo. Y si por un lado lo tienen a crédito en América Latina, producto de política
propia de Chávez, que fueron populistas, tenía su planificación él, que no necesariamente debo yo compartir, ni necesariamente tiene usted que compartir, era su forma de gobernar. Muchos países actualmente se benefician de ese estilo de Chávez, pero que en su momento hay que cortar, hay que pensar más en el país, en lo que sería el futuro. Si la única fuente de generación de divisas, de recursos que tiene Venezuela es el petróleo, si lo da a crédito para cobrarlo a futuro, y si hoy en día no tienen ningún tipo de control sobre la oposición que se le va adelante en las elecciones. Si hoy en lo que tiene que ver el aparato productivo, si las necesidades básicas de la población como tal, no solo la de los pobres, sino de la población en sentido general, no están satisfechas, pues el futuro es incierto, el futuro es muy difícil de evaluar con facilidad. De manera que tienen que tener los venezolanos sangre fría para que la cosa no se complique, especialmente los venezolanos que hoy entran al tren de dirección, los nuevos diputados, el presidente de la Cámara de Diputados venezolana, tener el control sobre su ímpetu, tener controles sobre sus parciales, sus allegados, para evitar enfrentamientos que pudieran traer como consecuencia pérdida de vida humanas que nadie quiere, y sobre todo radicalizar lo que es el gobierno. El gobierno tiene el control de las Fuerzas Armadas. Hoy, en el día de hoy, en hora de la tarde, los jefes de las Fuerzas Armadas de Venezuela realizaron una rueda de prensa señalando su disgusto porque la oposición por el retiro de las fotografías grandes que había en el Congreso venezolano, tanto de Simón Bolívar como de Chávez, pero especialmente la de Chávez, fueron retiradas, incluyendo la de Bolívar, pero no pienso que la oposición tendría mayores problemas con Simón Bolívar. La de Chávez sí. Esta retirada pues cayó muy mal al presidente Maduro, que es sin lugar a duda quien controla las Fuerzas Armadas, y de hecho, que no quepa duda, que la reunión le dio su punto de vista y estas entonces realizaron ruedas de prensa planteando su punto de vista. Por ahí no debe ir el camino, por ahí no deben ir, porque transitar esa carretera puede traer como consecuencia situaciones muy malas, muy desagradables. De manera que otra información que queremos analizar hoy, en el día de hoy, finaliza el proceso de venta de los marbetes. Realmente el dominicano somos especiales. Somos especiales porque Impuestos sobre la Renta, la Dirección de Impuestos sobre la Renta, la DGII, tenía 3 meses anunciándole al pueblo dominicano la fecha, y todos sabemos que finalizando el año finaliza la renovación de malvete. Tenían 3 meses anunciando los lugares donde la ciudadanía podía ir a sacar sus malvetes. Los precios eran de todo conocido, dependiendo del tiempo en que incurría el tiempo de fabricación de su vehículo, desde 1.200, 2.200, 1.200, entre otros, eran los precios. Muchas personas dejaron todo para último. Llegaron las Navidades, se tomaron el dinero de sacar la placa, supongo, lo invirtieron en otra cosa, en ropa, y finalmente no sacaron su malvete a tiempo. Hoy es vergonzoso ver cómo están los bancos o los centros de expendio de malvetes abarrotados, porque los dominicanos dejaron todo para último. Y hoy grandes filas, molotes de filas en los diferentes bancos,
tratando de sacar su malvete que vence hoy. Mañana, por supuesto, tendrán todo el que no pudo sacarlo hoy, que de hecho no podrán sacarlo porque los bancos tienen una hora determinada para cerrar y en este momento solamente están a los que ya están dentro de las instalaciones, le están permitiendo sacar su malvete. Los que no la sacaron, mañana que se preparen para la AME, o salir tempranito a ver qué se puede hacer, o pagar su recargo, que es un recargo, es un precio extra de 600 pesos que pudo haberse evitado si hubiera planificado con tiempo el sacar su malvete. Se hubiera evitado las grandes filas, que es lo primero. Se hubiera evitado lo que va a pasar con los que no la tienen a mano, porque ustedes saben que AMET le va a hacer pasar un mal momento, lo va a detener, le va a quitar el vehículo, lo va a mandar a los lugares donde lo mandan. Y luego usted tendrá que pagar una multa. Primero, desde que le quitan el vehículo, salir corriendo a sacar la placa y el vehículo por otro lado a pie. Luego tendrá que ir, cuando saque el malvete, ir corriendo a pagar la multa por andar sin el malvete. Y luego pagar una grúa para la grúa que le quitó el vehículo y lo llevó allá. De manera que todo eso se pudo haber evitado si usted, que me está viendo, hubiera hecho lo que tenía que hacer. La reflexión es para fin de año, porque todos los años tenemos que sacar el malvete. Los malvetes equivale a lo que es la cédula. Es la cédula de su vehículo. Usted sabe que si usted va al banco y va sin cédula a cambiar un cheque, no va a poder cambiar el cheque. Usted sabe que si va al banco sin la cédula a retirar dinero, su dinero, no le van a dar su dinero. Más un conjunto de actividades que se hacen en la cual la cédula es la figura principal. Si usted no tiene cédula, pues evidentemente que hasta caminando por ahí lo detiene, deme su identificación, no tengo, usted es un delincuente, lo meten preso hasta que usted pueda identificarse. Imagínese entonces lo mismo para el vehículo. Si la AME lo para y le dice dónde está el malvete, que es la cédula de su vehículo, a lo lejos ellos lo observan, a lo lejos saben que usted no tiene malvete, por lo tanto a lo lejos lo mandan a parar y lo mejor que usted puede hacer es pararse y coger la pelita de la cual estamos hablando, porque usted se la buscó, usted pudo haberse planificado, porque nadie que me venga con el cuento que no tenía dinero, porque ahora el dinero va a tener que aparecer para sacar el malvete, y más va a aparecer después de una pelita que usted va a coger. Pudo haber evitado todo eso. De manera que para el próximo año usted se planifica y lo saca a tiempo para que se evite ese problema. La economía anda bien, según el gobernador del Banco Central. La economía dominicana creció en un 7% y la inflación fue de 2,34%. Afirmó el gobernador del Banco Central. Ciertamente, la economía dominicana anda bien, diríamos que muy bien, ha sido una de las grandezas de este gobierno y por supuesto los gobiernos pasados del expresidente Leonel Fernández Reina, que se empeñó bastante bien en controlar lo que era la economía dominicana, aunque yo soy de lo que creo que no es tanto el crecimiento, sino que existe una estabilidad macroeconómica y esta estabilidad se manifiesta sin lugar a duda en la estabilidad de los precios, aunque finalizando el año producto de una situación que no es propia de variables económicas, sino de la naturaleza, y estoy refiriéndome al aumento de precios de los plátanos, cuyo rublo es esencial para la canasta dominicana. Todos sabemos que los plátanos se dispararon de precio, el gobierno o los controles económicos nada tuvo que ver con eso, la naturaleza se impuso, la escasez de lluvia en el país
provocó una sequía de carácter nacional que, por supuesto, trajo como consecuencia que los precios, al producirse menos, porque esa es la razón, se produjo menos plátanos, producto de la sequía, porque necesitan agua para que puedan la plantación desarrollarse de manera efectiva. Al no producirse, entonces provocó una escasez. Cuando hay una escasez, ustedes saben que los vendedores van a aumentar los precios para lograr entonces obtener mayores beneficios de la escasez. El que tiene plátanos, si no hay en el mercado, va a subir los precios de manera considerable. Pero en la economía, al margen de esa situación presentada, la economía se maneja de manera estable, su crecimiento es creíble, y más aún que el gobernador del Banco Central también señala y le recomienda al empresariado y al gobierno una elevación de los salarios para que esto entonces pueda ser aprovechado por los empleados públicos y privados, que le aumenten tal y como más o menos ha venido creciendo la economía. Los empresarios dominicanos no son muy dados a los aumentos, porque precisamente parece ser que no hay una educación efectiva, o que no creen, porque en definitiva cuando usted le aumenta a los empleados, esto retorna hacia donde usted. Lo que usted le da por un lado a los empleados de aumento, por el otro lado usted lo percibe o lo recibe por consumo de lo mismo, porque la persona, por ejemplo, de salario mínimo, que ganan entre 11 y 15 mil pesos, si usted le aumenta cualesquiera que fuese el %, ese aumento ellos no lo van a cobrar y lo van a ahorrar en los bancos para competir con nadie. No, ese aumento ellos lo van a cobrar y en consecuencia lo van a ir a consumir. Y al consumirlo, usted como empresario retorna esos niveles de aumento que por un lado está haciendo. Vamos a una pausa. Colegio Utesiano de Estudios Integrados COE UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Bueno, usted que me ve y me escucha, que es fiel seguidor de Negocios y Más y está interesado en agotar o prepararse para el nicho que existe en educación, habilitación docente. Habilitación docente se está impartiendo en UTESA, en el recinto oriental. Acérquese allá o llame al
245-8200, extensión 230-228, habilitación docente. De igual manera nos informan que también en la misma Universidad Tecnológica de Santiago inicia inscripciones para un programa de habilitación docente en pedagogía universitaria. Los profesores universitarios que están activos o que tienen maestría y que desean insertarse en alguna universidad para impartir docencia con este diplomado, entonces le enseñan las herramientas necesarias para usted impartir docencia. Se sabe que una persona para dar clases en cualquier universidad necesita una maestría, pero una maestría no le permite saber sobre pedagogía. Y este diplomado, habilitación docente en pedagogía universitaria, llámenos al 809-245-8200, extensión 230-228 en UTESA, recinto oriental. Cuando usted llame le van a dar todas las informaciones de su costo, es muy asequible. De igual manera, allá mismo en UTESA Oriental, los cursos de Infotec, todo gratis, una cantidad determinada de cursos que usted puede hacerlo gratis sin ningún tipo de problema en UTESA Oriental. Teléfono 809-245-8200. De igual manera, queremos señalarle que cualquier información, preguntas que tenga de Negocios y Más en TV, puede hacerlo a través de nuestra página. Asimismo se llama Negocios y Más en TV @gmail.com, y todas nuestras entrevistas puede darle seguimiento, puede verla a través de nuestro canal de YouTube Negocios y Más en TV. De manera que esas informaciones manténgala ahí y háganos saber su punto de vista a través de nuestro correo electrónico. Importante, los Estados Unidos levantan la veda por la mosca mediterránea. Esta medida que se tomó en el año finalmente transcurrido fue levantada. Todos nos alegramos de que los Estados Unidos finalmente nos quitara esa veda, porque el empresariado dominicano, especialmente el proveniente del agro, se vio afectado si realmente no nos beneficiamos como debemos beneficiarnos del libre comercio, y si además de esto nos vedaban los artículos, los productos que podíamos llevar, entonces estábamos con problemas realmente para generar riqueza, para mandar productos hacia los Estados Unidos. El que el gobierno de los Estados Unidos nos quite la veda, pues sin lugar a duda que nos beneficia. Hay lugares que ellos señalan de cuáles deben ser, de dónde deben provenir los productos. Hay zonas que todavía están en reserva, como es Higüey, pero luego todo lo que es el amplio territorio nacional, los productos que estaban en veda fueron liberados. El empresario dominicano debe aprovechar ahora, tomar los controles necesarios. Cuando hablamos del empresariado agrícola, tomar los controles del lugar, para que no volvamos a vernos amenazados con esta veda de productos tan importantes como el mango, la yuca, entre otros, que tienen un mercado cautivo en los Estados Unidos por la cantidad de dominicanos que vive fuera del territorio nacional, que vive en espera de sus productos criollos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los plátanos nuestros, los dominicanos los buscan sin ningún tipo de problema. Los mangos, especialmente estos mangos grandes y sobre todo los vanilejos, tienen su mercado que lo esperan con ansia. Por el otro lado, también los ajíes Monroe, que son los ajíes grandes, tienen su mercado en los Estados Unidos, los cuales los dominicanos sin lugar a duda lo esperan. El café
nuestro, los dominicanos lo esperan, inclusive el salami, que a veces uno se pregunta, habiendo tanto embustido de buena calidad fuera, los dominicanos, si usted le lleva a uno de los nuestros, eso lo disfruta, porque sin lugar a duda lo espera con mucho placer. De igual manera, hay que darle seguimiento a la frontera con Haití, porque siempre está dudosa de por dónde vienen estas epidemias que nos afectan. Siempre existe la duda, pero sobre todo el énfasis que queremos hacer que se haga es que si los Estados Unidos, que sin lugar a duda, los controles de calidad son mayores que Haití. Haití es un patio nuestro, discúlpenme, es un patio nuestro por las condiciones que se encuentra. Y si en los Estados Unidos están liberando un conjunto de productos que antes ellos tenían controles, hay que darle seguimiento a la situación de Haití. Uno sabe que Haití actualmente en este mes deberá desarrollar elecciones. Todavía no saben lo que pasó con la de medio término. Ahí no se sabe cuáles fueron los diputados electos. Ahí no se sabe nada porque acusan de fraude al gobierno actual y sobre todo en las elecciones para cambio de las presidenciales. El que sacó mayor cantidad de votos es un candidato que ha auspiciado por el actual gobierno y está en la delantera. La oposición estaba oponiéndose a las elecciones generales porque dice que el actual gobierno le hizo fraude. Es una situación dada. Pero por el otro lado no se preparan, no se unifican para las elecciones. El que quedó en segundo lugar, que anunció que le hicieron fraude, dice que no va a una segunda vuelta, quedándose entonces quien quedó en tercer lugar, que no debía ir por el hecho de haber quedado en tercer lugar, no debía ir a una segunda vuelta, sino se suponía que debía apoyar al que quedó en segundo lugar para que compitiera con el primero, pero el primero no se retiró. Ahí no se sabe lo que va a pasar. Lavalá, que es el partido, la familia de Lavalá, el partido de Jean-Bertrand Aritis, en la semana se despachó con varias movilizaciones. Aunque las elecciones, los niveles de simpatía, los votos que sacó este partido no fueron muy extraordinarios, sabiendo que el expresidente Jean-Bertrand Aritis tiene unos niveles de simpatía muy buenos. Quizá su candidata no fue bien valorada, de hecho no fue bien valorada por los puntajes que sacó, pero el que el expresidente salga y llame a movilizaciones sí tiene una connotación interesante, porque él de por sí tiene niveles de popularidad muy elevados, y si esos niveles de popularidad él lo lleva a los enfrentamientos, a confrontar lo que es el estado bueno o malo de control que se lleva hoy a través de la presidencia, a través de los canales institucionales formales que tiene Haití, con muchas debilidades, pero eso son lo que hay. Si al margen de lo que hay, de lo que son las estructuras legales, un expresidente empieza a llamar a movilizaciones, entonces traerá mucha consecuencia negativa para Haití. Si con esto le agregamos que en lo que el año pasado en varios periodos nos vedaron algunos productos, cerraban la frontera, enfrentamientos muy a menudo en la frontera, donde apresaban las autoridades haitianas, apresaban los camioneros nuestros y luego iban a negociar, había que ir a negociar para que los soltaran. En algunos casos hasta las mercancías que iban a llevar se la quitaban, la despojaban, los despojaban de la misma. Entonces hay que darle mucho seguimiento, y si ellos acá en varias veces al año anunciaban que vedaban un producto esencial para ellos, como son los huevos y los pollos, que aunque como nota importante se dice que un sector
del gobierno, especialmente de algunos diputados, pretendían importar estos rublos de otros países, aunque les saliera mucho más caro. Y la idea era no permitir que de República Dominicana entraran para así evitar. Yo soy partidario de que Haití, República Dominicana, que tiene un libre comercio libre en toda su magnitud, pero que lo normalice, que lo institucionalicen, porque si de algo el gobierno haitiano se queja y es en razón de que por la entrada de los productos ellos no perciben nada porque no pagan impuestos, porque los haitianos pueden entrar y salir por la frontera como ellos lo deseen, con su mercancía en la cabeza, en carreta, en camioneta, en camiones, como sea, y el Estado haitiano entonces no está exento de los impuestos que debería cobrarse. Yo estoy de acuerdo que se normalice eso y que finalmente ellos puedan cobrar algo de impuestos para beneficiarse, porque el Estado haitiano es demasiado débil, pero jamás que impidan en el que sus nacionales se alimenten, porque la necesidad que hay en Haití no es para ellos estar poniéndole periquito a los productos nuestros. Se sabe que hace 2 años se anunciaba que algunos estaban preparando una galleta de tierra, que la organizaban, la ponían a disecar y la estaban alimentando. Hasta esos niveles llegamos. Los niveles de pobreza en Haití son alarmantes, y si a esto le agregamos entonces que están vedando los productos nuestros, si a esto le agregamos enfrentamientos entre ellos, si a esto le agregamos que muchos tuvieron que regresar a su país porque no se acogieron a lo que fue la normalización de los extranjeros en nuestro país, que no fue solamente a ellos, sino que fue afectado todos los extranjeros que estaban en el país, pero todos sabemos que cuando se habla de extranjeros ilegales, no estamos hablando en su gran mayoría de haitianos, todos fueron repatriados, algunos voluntarios, otros lo estuvieron recogiendo y allá están. Si a esto se le agrega entonces toda esta situación que se está viviendo, Haití no anda bien. Por lo tanto, felicitamos a los hombres del agro dominicano, porque ya tendrán, no solamente verán a Haití como su socio comercial más cercano, en el cual podían enviar sus productos, venderlos a raíz de lo que fue la veda de los productos del agro por los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos quitándonos, liberándonos de la veda, ahí está el mercado. Si tuviésemos dificultad, esperamos que no haya en este año con Haití, pues tenemos esa salida. Y luego hay que ver las posibilidades de exportar hacia Venezuela o cambiarlo por el petróleo, que es lo que a ellos les gusta. Son salidas que están ahí y que definitivamente podemos utilizar. Importante, amigos televidentes, el gobierno dominicano libera de pago de impuestos del ISR de salario hasta 34.106. Usted lo que pagaba en impuestos sobre las rentas, si llegaba a 34.106 pesos, tenía que pagar impuestos sobre la renta un porcentaje. El hecho de que lo liberen ahora, entonces usted será beneficiado. A partir de los 35 que usted va a pagar impuestos sobre la renta. Eso beneficia, yo pienso que es una medida muy importante que va a paliar y va a beneficiar a los dominicanos, que es la inmensa mayoría. No todo el mundo gana sobre los 35,000 pesos. Hay una inmensa mayoría que gana por debajo de eso, que se verán beneficiados, y una inmensa mayoría, ese es un salario que para personas, una parejita de jóvenes que ganaban 25, 30 mil pesos, tenían que pagar impuestos, que se le quitaba una buena cantidad, pues no podían enfrentar con mucha, cuando la vida lo atacaba, que uno de los dos perdía su trabajo, terminaban divorciándose. Pues ahora, estando exento,
si los dos ganan un salario más o menos aproximado entre 30, 25, 20 mil pesos y no tienen que pagar impuestos sobre la renta, pues la vida se le hace mucho más fácil, que es lo que queremos. Es una medida que yo pienso que va en consonancia, sin lugar a duda, con lo que es el crecimiento económico. Ojalá que el aumento del salario que se proyecta para este año, que el mismo gobernador del Banco Central está de acuerdo, aunque algunos empresarios hacen chimbita, no están de acuerdo, pero sí, ojalá que el aumento, entonces, aquellos que están exentos de ese impuesto, porque ganan 33, 30, lo que ganen, que no lleguen a los 34, su aumento, el aumento que si se hace, que se debe hacer, no culmine llevándose ese porcentaje que están dejando o que van a dejar de pagar de impuestos sobre la renta. Ojalá que así no suceda, que el aumento sea sustancial para que así pueda beneficiarse la población. Importante, el CIE ordena acreditar 2 millones a usuarios. La Superintendencia de Electricidad, CIE, a través de la Dirección de Protección del Consumidor, Protecon, ordenó a las distribuidoras acreditar la suma de 2.540.174 pesos a 442 usuarios, 2.544,174 para está distribuido en diferentes provincias. La cantidad de personas que a fin de año participaron por Protecon, fueron y lo visitaron a quejarse por el aumento de la tarifa eléctrica, el aumento del consumo en la tarifa eléctrica. Hay que reconocer que a veces usted se va de viaje, deja su apartamento, su casa cerrada y de allá para acá viene y encuentra una tarifa eléctrica igualita como si hubiera estado consumiendo. También las personas que tienen aire, en el mes de diciembre que la temperatura baja agradable, usted no prende el aire, sin embargo, cuando usted compara con meses anteriores, no aparece el reflejo de esa baja de consumo producto de que usted no utilizó el aire, se supone que debe reflejarse en la tarifa. A veces nada de eso se refleja y hay personas que le dan mucho seguimiento a eso, dicen, bueno, si yo estaba de viaje 15 días, dejé todo desconectado, se supone que la energía eléctrica mía debe manifestar, debe señalar esa situación y no puede llegarme igual que el mes pasado, donde yo estuve los 30 días del mes consumiendo energía eléctrica. De eso se trata. Entonces, usted va a Protecon, lleva las informaciones, solicita que le hagan una investigación, los técnicos van, le realizan una investigación y concluyeron que muchas personas fueron objeto de cobro de dinero que ellos no consumieron, y de eso se trata esa devolución. De manera que llegamos al final. Yo les deseo que tengan un feliz fin de semana, que se organicen para disfrutar la vida, pero sobre todo una vida organizada en el cual no haya exceso. Pasen buenas noches.